Hola, bienvenidos. Mi nombre es Hilary Giselle Beltrán Alvarado y hoy les hablaremos sobre el tema la violación de los derechos de las mujeres. El objetivo de esta exposición es informar y concientizar a las personas sobre los derechos, sobre la importancia de los derechos de las mujeres. En la exposición también les hablaremos sobre qué son los derechos humanos de las mujeres, qué importancia tienen estos en la actualidad, cómo es que se violan algunos de los derechos de las mujeres, algunos ejemplos o situaciones que han ocurrido durante el paso del tiempo. Y por último también les hablaremos sobre cómo promover el respeto hacia los derechos de las mujeres. Muchas gracias y comencemos con la exposición. Mi nombre es Nitza Guadalupe Almanza Lomoví. ¿Qué son los derechos humanos hacia las mujeres? Los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos como tal, los cuales fueron anexados desde 1963, es decir que desde entonces nosotros ya tenemos todos los derechos que tienen los seres humanos, como lo son derecho a la vivienda, derecho a vivir sin discriminación y violencia, derecho a ser amados, derecho a tener una familia, derecho a la sexualidad, entre otros. A lo largo de los años, las mujeres han vivido demasiada discriminación. También muchas veces lo sufren en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque a veces abusan de nosotros sexualmente, físicamente y mentalmente. Todo eso a lo largo de los años siempre está pasando y va a seguir pasando porque es algo que no podemos evitar lastimosamente. Han habido varios métodos como huelgas, marchas para que sean más respetados, pero aún así todavía no se le pone un fin a la discriminación hacia la mujer. ¿Por qué? Porque nos discriminan no solamente por nuestro sexo, sino también porque ellos piensan que al momento de nosotros ser mujeres somos objetos del hombre y eso no debería de ser así. Mi nombre es Heidi Nomicha de Cisneros y continuando un poco sobre el tema de la violación de los derechos humanos de las mujeres, les voy a explicar un poco sobre la importancia de estos. Los derechos de las mujeres son una parte íntegra e indivisible de los derechos universales. La plena igualdad de las mujeres en la vida social, económica, cultural, regional, internacional y la erradicación de la discriminación por el sexo es un objetivo muy principal de la comunidad. Algunos de los derechos muy básicos que nosotros vemos como muy básicos, muy familiares ahorita en estos tiempos, por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a votar. Antes fue muy difícil obtenerlos a lo largo del tiempo y fueron muchas mujeres las que lograron esto que tenemos ahorita. Continuamos. Yo soy Edgar José López Sandoval y yo les vengo a hablar sobre cómo se presentan las violaciones de los derechos de las mujeres en la actualidad. Uno de los derechos fundamentales de las mujeres es el vivir sin violencia, el cual presenciamos cómo se están violando, ya que sufren de muchas violaciones, no solamente sexuales, sino sufren abusos físicos y emocionales día a día en sus casas, en la calle o en lugares de trabajo. Otro punto importante a tener en cuenta es la discriminación hacia las mujeres, ya que lo podemos notar en el mismo aspecto laboral, ya que muchas de ellas son pagadas menormente a los hombres, por hacer el mismo trabajo. Otro aspecto importante es el hecho de que las mujeres se tienen que maquillar para llenar ese aspecto positivo que tienen los hombres hacia ellas, de que se tienen que ver bonitas. Hola, me llamo Javier Antonio Serra Medina. Continuando con el tema, mucha gente dice que a la mujer no se le violan sus derechos, pero ahorita voy a mostrar dos claros ejemplos donde demuestran lo contrario. Uno de esos ejemplos es que sucedió recientemente en el Mundial del Qatar 2022, es donde una mexicana llamada Paula estaba durmiendo en su habitación tranquilamente mientras un hombre entró y abusó sexualmente de ella. Y los cataríes la acusaron a ella de tener relaciones extramaritales y la acusaron de 100 latigazos y 7 años de prisión. O el segundo ejemplo es donde una muchacha de 13 años, desgraciadamente aquí en México, fue abusada sexualmente y pues su mamá quería abortar a ese niño, pero ya lleva 16 semanas de embarazo y pues fue a una clínica donde sí la aceptaron para abortar, pero 3 días antes de que abortara la niña, los doctores le dijeron que no, tenía que tener 12 semanas de
12 semanas de embarazo para quitarle ese bebé de la panza. A estos dos ejemplos que vimos ahorita, vemos un claro ejemplo donde las mujeres sufren de violencia y violan sus derechos humanos. Pero ojalá que estos dos ejemplos den un punto donde ya respeten los derechos y dar a entender que las mujeres también sufren. Para mí las mujeres sufren más que los hombres actualmente y siempre en toda la historia. Hola, mi nombre es Jacqueline López Aguirre y a mí me tocó exponerles acerca de algunas acciones que podemos hacer para promover la no violación de los derechos de las mujeres. Como sabemos, los derechos de las mujeres no son violados por las mismas mujeres, son violados por los hombres, por lo cual es muy importante que desde muy pequeños y en casa, estos niños sean educados de manera que sepan que las mujeres somos dignas y somos como cualquier otra persona en el mundo. Como sabemos, podemos decir que el machismo tiene raíz en casa y es de gran importancia que estos niños pequeños sean alejados de aquellas imágenes masculinas que les puedan dar alguna visión errónea de cómo tratar a las mujeres, porque sabemos que los niños pequeños son como un imán, son como unas esponjas que absorben todo lo que ven y todo lo que escuchan, por lo cual es importante alejarlos de estas imágenes para que abran su cabeza a más horizontes y abran su mente para que sepan que hay más maneras de tratar a las mujeres que esas que están viendo en casa. De igual manera, me gustaría contarles la relevancia que tiene el educar no solamente ya a los niños pequeños, sino también a adolescentes y hombres adultos, educarlos de tal manera que sepan que las mujeres no somos objetos, que las mujeres no somos objetos de entretenimiento, no somos objetos sexuales, no somos objetos de servicio doméstico, entre muchísimas opciones más. Y de igual manera, personalmente, me gustaría decirles que también es muy importante educarlos de tal manera que sepan que las mujeres no valemos por nuestro aspecto físico. Es decir, que no valemos por la forma de nuestro cuerpo, cuánto nos maquillamos, cómo nos arreglamos el cabello, sino que contamos por lo que hay aquí, por nuestro intelecto y por nuestra inteligencia. Haciendo estas tres acciones, créanme que no les aseguro que la violación de los derechos de las mujeres vaya a parar, porque lastimosamente es algo que no está en nuestro ser o no está en nuestra persona pararlo, pero créanme que va a disminuir muchísimo esta discriminación que tenemos nosotras y nos va a permitir ser más libres, hacer las cosas que nos gustan y nos apasionan. Entonces, los invito a hacer estas acciones y muchísimas gracias.